ciertos conceptos que le permitan darse vuelta o mejorar el desenvolvimiento de lo que serían instrumentos digitales, cuando en algún momento se pueda hacer las prácticas de los laboratorios, donde seguramente vamos a utilizar instrumentos digitales. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver brevemente algunos conceptos que son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta. ¿Cuáles son esos conceptos? Rango, dígito completo, dígito de sobrerango, medio dígito, algo que es muy importante, errores absolutos máximos, es decir, cómo determinar los errores, pero ahora con este nuevo enfoque de lo que sería instrumentación digital. Recuerden que hasta la clase pasada estábamos viendo instrumentos analógicos y terminamos con instrumentos analógicos. Básicamente habíamos visto todo lo que tenía que ser con logómetros electrodinámicos, barímetro, frecuencímetro, fasímetro. Ahora terminamos ya esa parte de la materia, que creo que es la parte más complicada, por la carga electrotécnica que tiene, creo que es la parte más compleja de la parte de instrumentos analógicos, y ahora pasamos a la parte de instrumentos digital. Entonces, así como definimos un error absoluto cuando veíamos la parte de instrumentos analógicos, ahora hay que redefinir este concepto de valor absoluto, de error absoluto, máximo cuando trabajamos con instrumento digital. Y también hay que redefinir los conceptos de resolución y de sensibilidad, que lo definimos parcialmente en la primera parte de la materia y ahora lo tenemos que redefinir y ampliar esos alcances de la definición para que también involucre a los instrumentos digitales. Entonces veamos cada uno de esos conceptos, así en forma muy sucinta y superficial. ¿Qué sería el rango completo cuando trabajamos con instrumentos digitales? Es decir, básicamente es el máximo valor que puede medir un instrumento. ¿Qué es un dígito completo? Básicamente es el número que puede medir cada dígito, que varía en una banda de 0 a 9, de la cual pasando por todos los valores intermedios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 9. Eso es un dígito completo. Y medio dígito es cuando se toma un rango base que se llama de dígitos y se agrega un valor que puede variar entre 0 o 1. ¿Sí? Acá, como es electrónica digital, hay que empezar a acostumbrarse a pensar que todo se debe llevar a un sistema binario, que lo que aquí prevalece y reina son los sistemas binarios. Los sistemas binarios básicamente son, como ustedes en alguna parte de la secundaria o de la universidad lo habrán estudiado, quizás en la parte de fundamento de informática, puede variar de 0 a 1, prendido, apagado, sí, no, ¿sí? Tengo tensión, no tengo tensión, 0, 1. Entonces, se pasa todo el sistema decimal conocido a un sistema binario, donde básicamente prevalecen dos números, un 0 lógico y un 1 lógico. Entonces, un poco que eso es el corazón de todo lo que son esta parte de instrumentos digitales. Entonces, cuando hablamos de medio dígito, y hay muchos instrumentos que trabajan con este sistema de medio dígito, básicamente tenemos que pensar en una base, en un rango base de una cierta cantidad de dígitos. Por ejemplo, podría ser 3 dígitos, como lo da el ejemplo número 1 que está en azul, donde dice 999, es decir, básicamente tengo 3 dígitos. Y un sistema de 3 dígitos y medio, donde al sistema base de 3 dígitos se le adiciona un dígito y ese dígito pasa a ser de sobrerango. Entonces tengo un rango base, que sería 999, y un número que se adiciona, que no puede tomar el valor 2, por ejemplo, o 3, o 7, o 8. O toma el valor 0, o toma el valor 1. ¿Sí? Entonces, básicamente me queda el rango base y un número dígito de sobrerango. ¿Sí? Entonces hay muchos instrumentos que cuando ustedes ven la especificación, el catálogo de fabricante, el fabricante le aclara 3 dígitos y medio. ¿Qué es el error absoluto límite? Nosotros habíamos definido como error absoluto cuando vimos toda la parte de error y que después lo veíamos cómo eso repercutía en la parte de instrumentos, fundamentalmente de instrumentos de aguja analógicos. Habíamos definido como la diferencia que existe entre la indicación del instrumento y el verdadero valor.
¿sí? Es decir, entre el valor medido y el verdadero valor de esa magnitud física susceptible de ser medida. Bueno, aquí el concepto es similar, solo que en lo que es electrónica digital, ese error absoluto máximo se va a descomponer en dos términos o en dos sumandos. La nomenclatura puede variar en función de la bibliografía que ustedes utilicen, en base a la que yo utilizo, P y M. ¿Qué es P? Básicamente es un porcentaje del valor medido, es decir, de lo que yo visualizo en el display del equipo, si es que el equipo digital tiene un display, o lo que visualizo en el display conformado por display de 7 segmentos, que ya vamos a ver qué es y cómo trabaja. Básicamente lo que yo visualizo entonces digitalmente en ese instrumento, ese es, y si tomo un porcentaje de ese valor medido, eso es P. Y se le adiciona una constante, que generalmente se le designa con la letra M, eh, que es o un número constante, depende, eso lo fija el fabricante, o bien es un valor que está determinado por la cantidad de dígitos menos significativos, de acuerdo a la escala que yo selecciono. Veamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, en el display de mi equipo hago una medición de una tensión continua, constante, y supongamos que esa tensión tiene el valor de 17,80 voltios, entonces el error absoluto máximo que tendrá ese equipo digital básicamente será un porcentaje que me fije el fabricante de ese valor leído, es decir, por ejemplo, para este caso, 0,1% de lo que yo estoy leyendo, 17,80 voltios, más esa M que tiene que ver con el dígito menos significativo, ¿sí? Entonces, supónganse, si yo lo que quiero utilizo un sistema de 3 dígitos y medio, o si yo tendré 1999. Supongamos que lo máximo que yo puedo medir son 20 voltios, pero resulta que con este sistema de 3 dígitos y medio no puedo medir 20,00, puedo medir 19,99. Entonces, si para que ese último 9 pase a 0 y yo pudiese medir los 20, la diferencia está en 0,01. Por lo tanto, ese 0,01 tiene que ver con el dígito menos significativo y es lo que se adiciona al porcentaje del valor leído. Entonces, supónganse, en este caso sería 0,1% del valor leído al cual se le adiciona ese valor, 0,01. Entonces, si ustedes hacen un poco de matemática, 0,1% de 17,80, básicamente 0,0178. Si sumo, me da más o menos 0,0278. De esa forma saco la banda de error máximo que tengo cuando el instrumento es digital. Fíjense en que la forma de calcular el error y la mecánica que veníamos siguiendo con los instrumentos analógicos es totalmente distinta a cuando se trabaja con instrumentos digitales. El concepto general sigue siendo el mismo. El error absoluto es la diferencia que tengo entre el valor medido indicado y el verdadero valor de esa magnitud física eléctrica que estoy midiendo, tensión, corriente, potencia, lo que sea. Esa distancia tiene que ver con el error absoluto máximo. Pero la forma de cálculo, la mecánica de cálculo para obtener esa distancia entre el verdadero valor y el valor indicado y el verdadero valor de esa magnitud es lo que ha cambiado. Fíjense en que cuando es un instrumento electrónico digital, fíjense en que la forma de cálculo varía sustancialmente. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Bueno, redefinir algunos conceptos como resolución y sensibilidad. Nosotros hemos visto que en instrumentos analógicos la resolución tenía que ver cuando pensábamos en una escala donde tenía una serie de divisiones y subdivisiones, que esas subdivisiones podían estar igualmente espaciadas o no, depende de la característica del instrumento. La menor división o menor subdivisión que podía ser susceptible de ser medida, eso tenía que ver con la resolución de ese instrumento. Bueno, ahora, cuando hablamos con instrumentos digital, tenemos que cambiar esa definición y tenemos que decir que en definitiva será la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente. Y análogamente tendremos que cambiar el concepto de sensibilidad. Cuando nosotros hablamos de instrumento analógico de sensibilidad, dijimos que
era la mayor o menor deflexión que teníamos de la aguja sobre la escala ante una pequeña variación de la magnitud eléctrica a medir. Fluctuaba la corriente, fluctuaba la tensión y tenía deflexiones de la aguja sobre la escala, hasta que en algún momento se estabilizaba en un cierto valor, pero esas deflexiones pronunciadas, cuanto más pronunciadas eran las deflexiones, me daba la pauta de que ese instrumento tenía mayor o menor sensibilidad. ¿Cuáles eran los instrumentos, por ejemplo, muy sensibles que hemos visto? Fundamentalmente galvanómetros. Entonces, ante una pequeña variación de una corriente eléctrica o de una corriente muy pequeña, que podía estar en el orden de los miliamperes, tenía fluctuaciones más o menos pronunciadas. Entonces decíamos, ese instrumento es sensible y básicamente se lo utilizaba en puentes eléctricos, que vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Bueno, aquí la sensibilidad, ya para hacerlo más general a la definición y que englobe también a los instrumentos digitales, tenemos que hablar fundamentalmente qué es la capacidad de respuesta que va a tener ese sistema de medición ante los cambios de esa magnitud física eléctrica a medir. ¿Sí? Es la capacidad de respuesta del sistema de medición. O sea, si varía, ahora en vez de ver una aguja que oscila sobre la escala, ahora lo que vamos a ver es que hay un numerito que puede ser un dígito, pero que puede o no ser un décimo o un centésimo, que va a estar oscilando ese valor, ese número, respecto de cómo esté fluctuando esa magnitud eléctrica a medir, o una corriente o una tensión. Entonces aquí ya el concepto de sensibilidad y lo que yo visualizo en el instrumento es totalmente distinto a lo que visualizaba antes con el instrumento de aguja. Sin embargo, el concepto sigue siendo el mismo, porque en ambos casos, tanto para instrumentos analógicos como para instrumentos digitales, vale que es la capacidad de respuesta que tiene el sistema de medición ante fluctuaciones de esa magnitud física eléctrica. Solo que en un caso eso se evidenciaba a partir de fluctuaciones de la aguja sobre la escala, y en otro caso se va a evidenciar a partir de fluctuaciones de ese dígito, que va a estar variando, qué sé yo, de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 4, o de 4 a 1, quizás una décima o una centésima es lo que va a estar fluctuando. Entonces podemos decir que hay instrumentos sumamente sensibles e instrumentos que no son tan sensibles. Nunca un instrumento debe ser ni poco sensible ni muy sensible, porque en ambos casos, a la hora de efectuar una medición, contribuye a los errores que pueda tener en la lectura. Siempre se debe buscar un punto intermedio entre esa sensibilidad. Hay un ejemplo que les pongo acá. Si tuviese un instrumento de 3 dígitos, o supongamos 3 dígitos y medio, es decir, 3 dígitos y medio, recordemos, era el caso 2, donde tengo un rango, supongamos, de 3 dígitos, y tengo un sobrerango que va a ser de un dígito, que se llama dígito de sobrerango, que puede ser 1 o 0. Entonces esto sería 3 dígitos y medio. Entonces, volviendo al problema, supongamos que tengo un instrumento que tiene esa capacidad. Es un instrumento de 3 dígitos y medio. Y yo quiero medir 200 voltios, por ejemplo. El rango es de 200 voltios. Entonces yo con eso puedo detectar cambios de 0,1 voltio. ¿Se entiende? Entonces eso significa que la sensibilidad va a ser de 0,1 voltios. Y en este caso de los instrumentos digitales, esa sensibilidad va a estar íntimamente relacionada con la resolución, porque para este caso, para este ejemplo, estamos viendo que la sensibilidad va a ser coincidente con la resolución, es decir, 0,1 voltios. ¿Se entiende por qué los cambios serían de 0,1 voltios? Porque si son de 3 dígitos y medio, podría medir en los 3 primeros 200 y el último lo pongo como 0,1, es decir, mido 200,1. ¿Se entiende? Entonces, la resolución va a estar relacionada con la sensibilidad. Va a ser de 0,1 voltio. Recuerden que la resolución no necesariamente necesita un sistema propio de unidades. En general, Profesor, sí. disculpe, no sé si lo podría volver a explicar esa parte, porque no me quedó muy claro. ¿Qué parte? ¿Esta? ¿Del problema? Sí, Recuerda que lo que habíamos visto hace un momento, que lo que era medio dígito, teníamos una base
de 3 dígitos y se le adicionaba 1, entonces pasaba a 3 dígitos y medio. Ese sobrerango que tenía era 1 o 0, ¿sí? Ahora, en este mismo ejemplo, si yo quiero medir 200 voltios, yo puedo medir 200 voltios, pero tendría que medir 200 punto un valor decimal. Ese valor decimal no puede ser 2 o 4 o 5, porque si es 3 dígitos y medio necesito una base de 3 dígitos y un número. Entonces, si a los 200 los tengo aquí adelante, no me queda otra que el dígito de sobre rango pase al final. Entonces tiene que ser 200,1. Entonces la sensibilidad es coincidente con la resolución en 0,1 voltio. Yo acá, por ejemplo, en el primer caso, si el instrumento mío fuese 3 dígitos, porque así lo especifica el fabricante, o así yo lo pido, que sea de 3 dígitos, y quiero medir 200 voltios, bueno, yo puedo medir 200, punto. No puedo medir el decimal. No quiere decir que la magnitud eléctrica esté fluctuando y que no sea 200,2, 200,3, 200,7. Solo que yo con este instrumento no lo puedo medir. ¿Por qué? Porque en este instrumento que tiene 3 dígitos puedo medir 200. Ahora resulta que cambio de instrumento. En vez de tener 3 dígitos, utilizo uno que tenga 3 dígitos y medio. La pregunta es, ¿cuánto sería la resolución del instrumento? 200,1. ¿Por qué? Porque puedo medir 200 aquí adelante, puntito y un 1. ¿Y puedo medir 200,2? Sí, pero la resolución es 1. Pero si es 3, sí, si no fuese 3 dígitos y medio. Ahora, como es 3 dígitos y medio y lo mínimo que puedo medir es 1, entonces acá en el final tendré 1. No puedo medir 200,2. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En general, cuando ustedes compran o adquieren un instrumento de medición eléctrica, los instrumentos de medición tienen básicamente, muy en forma general, 3 módulos o 3 bloques. Un bloque que se llama bloque de medición, un bloque central que se llama bloque o módulo de procesamiento y un tercer bloque que es un bloque de interfaz. El bloque de medición básicamente contiene todo lo que hemos visto en la primera parte de la materia, que es todo lo que es electrónica digital, los sistemas IPBM de bobina móvil y man permanente, etcétera, etcétera. Es lo que me permite propiamente hacer la medición. El bloque de procesamiento, que es un bloque fuertemente electrónico, donde aquí básicamente va a estar la electrónica analógica digital, y un bloque de interfaz, que es lo que tienen los instrumentos digitales actuales y ya desde hace unos años hacia atrás, que básicamente es lo que me permiten intercomunicarme con los ordenadores, con las computadoras, y pasar información, migrar información de la memoria de los instrumentos a las memorias de las computadoras. Muchos de los instrumentos que todavía se siguen vendiendo, quizás a un precio un poco menor, solamente tenían el bloque, llegaban hasta el bloque de procesamiento. Hoy en día, prácticamente todas las firmas y empresas que comercializan la parte de instrumentos venden los 3 bloques. Es decir, venden el bloque de medición, el bloque de procesamiento y el bloque de interfaz que me permite migrar información desde el equipo hacia la computadora. Hoy en día un multímetro, una pinza amperométrica, tiene la posibilidad mediante un puerto USB pasar información, retener información, guardar información y migrarla a la computadora. Algunos requieren que se instale un equipo, un software en la computadora y otros no requieren ningún sistema informático de base para poder migrar la información. Es decir, lo reconoce como si fuese prácticamente un pendrive, que es una memoria particular al pendrive. Ahí en algún momento ustedes en electrónica estudiarán las memorias EEPROM, EEPROM, etcétera, etcétera. Que no viene el caso de la materia, pero sí las menciono. Entonces, cuando ustedes compran un equipo digital, están comprando esos 3 bloques o esos 3 módulos, los 3 juntos. Bueno,
El bloque de medición, ya hablamos todo, hasta la clase pasada estuvimos hablando de lo que serían los bloques de medición. Ahora, en estos instrumentos digitales, obviamente los instrumentos de aguja no tienen ese módulo de procesamiento, pero ahora los instrumentos digitales sí tienen ese segundo módulo o ese segundo bloque, que es el bloque de procesamiento y en el cual tenemos que nosotros, al menos superficialmente, entender algunas cuestiones. Lo que ocurre en forma muy general son estos tres bloques o estos tres pasos, cuatro pasos que están aquí abajo. Básicamente, lo fundamental de los instrumentos digitales es que tienen un proceso, un bloque de procesamiento de conversión analógica digital. Es decir, toman una señal continua, perfectamente analógica, y la digitalizan. Digitalizar me da una idea de que esa señal la van a muestrear de alguna forma, van a hacer una serie de troceado de esa señal y luego la van a codificar, la van a cuantificar y la van a convertir en una codificación numérica donde se la podrá guardar esa información, se la podrá guardar y luego analizar, y el instrumento tendrá un bloque que será capaz de recibir todos esos números y entender qué es lo que qué es lo que se le está enviando. Hay instrumentos digitales que tienen la posibilidad de retener información. Hoy en día casi la mayoría, antes no, había instrumentos que tenían, otros que no, y eso era un problema cuando las señales presentaban ciertas oscilaciones en el tiempo. Hay señales que no varían en el tiempo y hay señales que sí varían en el tiempo, y dependiendo qué es lo que yo quiera medir, tengo que utilizar el equipo digital adecuado para esa situación. Y había señales que eh, mediante toda una electrónica, mediante toda una circuitería, digamos, electrónica, utilizando una serie de instrumentos o de circuitos integrados, podía guardar, retener y poder procesar esa señal. Hoy en día todo eso se ha simplificado notoriamente con lo que son los microprocesadores y fundamentalmente los microcontroladores. Entonces, incluso más con placas que tienen internas los equipos, donde básicamente mediante software que se le inyecta a ciertos integrados, puede retener información, analizarla y manejar periféricos. Eso es una gran ventaja, porque cuanto menos, eh, digamos, hardware tenga el equipo, quizás es más fácil encontrar soluciones. Antes, cuando había un problema, un cortocircuito, un falso contacto en algún pin de los circuitos integrados, cuando a veces no venían encapsulados, bueno, era un problema encontrarlo. Ahora, cuando viene todo encapsulado en miniatura, bueno, prácticamente el equipo queda obsoleto. Hoy en día hay posibilidades de hacer algún tipo de programación y algún tipo de modificaciones de forma tal de solucionar algunos inconvenientes que antes no se podía. Bueno, básicamente entonces, ¿qué hace? Al equipo le inyecta o le llega al equipo una señal analógica, continua analógica, ¿sí? El equipo lo primero que hace, este equipo analógico digital, es a esta señal hacerle un muestreo. Es decir, yo voy a tomar una ráfaga de lecturas y voy a hacer un análisis de este punto a este punto. Luego, si la señal se repite o no se repite, no lo sé, pero yo voy a analizar en el dominio del tiempo de este punto a este punto, que serán, no sé, X cantidad de milisegundos. Cada X cantidad de milisegundos hace de nuevo una ráfaga de lectura, un nuevo muestreo. X milisegundos, otro nuevo muestreo. Cuando hace el muestreo, hace esta especie de grilla, llámenla así, donde fíjense en que esta grilla tiene en lo que sería en el eje de las abscisas, que sería el tiempo, intervalos regulares. Cada intervalo regulares toma una serie de puntos. Analizo la curva en una serie de puntos. Y a partir de ahí, hago una cuantificación. Es decir, a esta onda continua la voy a discretizar, le voy a hacer unos saltos discretos con flancos ascendentes y flancos descendentes, de forma tal que esta onda discretizada tiene una forma no igual, pero similar a la señal original que está acá previa al muestreo. Y luego esta serie de puntos o esta serie de pulsos le voy a dar una codificación numérica. Uno significará 2, el otro significará 8, el otro punto significará 10. Y eso es lo que lo voy a mandar
posteriormente internamente al equipo para que pueda analizar todos estos números y pueda obtener una conclusión a partir de toda esta inyección o de toda esta codificación que yo le estoy enviando. Básicamente, así es como funciona un instrumento analógico digital. Entonces, básicamente, primer bloque de medición o proceso, ya estamos en el bloque de proceso, ¿no? Sería la primera parte, el subbloque, que es el muestreador, que básicamente lo que me hace esta grilla. El fabricante cuando diseña el equipo dice, bueno, él hará un muestreo cada, no sé, 10 milisegundos. Los 10 milisegundos, pasado los 10 milisegundos, vuelve a hacer otro muestreo. Puede ser que esta señal sea la misma, si la señal tiene una cierta periodicidad, o puede ser que la señal no tenga periodicidad e incluso no tenga la misma forma. Eso depende de cómo esté fluctuando la señal eléctrica que yo quiero medir, que es básicamente, ya dijimos, señales eléctricas son variaciones temporales de tensión y de corriente, ¿sí? Entonces, en función de cómo esté fluctuando, puede ser que este patrón se repita o puede ser que no se repita. No obstante, cada un intervalo regular de tiempo hace un muestreo. Entonces necesito un bloque. Por el momento no vamos a ver todo en esta cajita, chicos, hay toda una electrónica bastante compleja, que me posibilita hacer esto. Nosotros, para no entrar en terreno de electrónica, porque es una materia que está en cuarto año, cuarto y quinto año, lo vemos así, como una cajita, como un subbloque que está dentro de lo que es bloque de procesamiento, donde el primer subbloque es un bloque de muestreo que me permite hacer esta grilla y discretizar esta onda y obtener esto que está acá. Entonces, hacemos esto y algunos equipos, no todos, tienen lo que se llama un subbloque retenedor o lo que se conoce comúnmente el hold, ¿sí? Que básicamente me permite guardar la señal, retener la señal. Es decir, una vez que yo le hago el muestreo, la retengo a la señal. Y a su vez me va a permitir mantener una tensión constante cuando entre acá al sistema de conversión analógico digital. Cuando esto haga, fíjense en que esta era la señal original que tenía esta variación para el intervalo de tiempo que yo analizo, que hago el muestreo. Por supuesto, eso lo hago periódicamente, pero supongamos para el primer periodo de muestreo del equipo, justo la señal tiene esta variación. Entonces, cuando sale del muestreador, sale, ¿sí? Pero fíjense con una serie de escalonamientos, es decir, esta señal está de alguna manera discretizada. Lo que hace el equipo en forma discreta es seguir la forma de onda, esta forma de onda continua original de la señal. A partir de ahí, esta onda, que no ha sido modificada, simplemente es que ha sido discretizada, pasa a lo que sería la conversión analógica digital. Cuando pasa la conversión analógica digital, lleva un cuantizador, un subbloque electrónico con toda una electrónica de por medio que se llama cuantizador y otro subbloque que se llama codificador, que básicamente lo que me permite es obtener una serie de números. Esa serie de números es básicamente la señal digital. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Muy en líneas generales. Entonces supongamos que tenemos esta señal que está acá, que es la señal que tenía anteriormente, y cada uno de estos segmentos, estas alturas que van a tener estos segmentos, tiene que estar relacionado con los bits que tiene la señal. Y aquí aparece el concepto de bit. Cuando hablamos de cuantificación, que es este módulo que está acá, el primer submódulo del conversor analógico digital, básicamente significa asignar valores binarios. Los valores binarios son ceros y unos, ¿sí? Entonces, los voltios, ahora no diremos 3 voltios, 5 voltios, 8 voltios, 10 voltios, sino diremos alturas equivalentes en bit a esa tensión de 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 8 voltios, lo que sea. Entonces, cuando discretizo, le asigno un número a esa altura. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi codificación final, en base a esto que tengo acá dibujado, será 357776542. Ahora, cada uno de esos números que corresponden a las alturas en bit que yo tengo de esta señal, corresponden a su vez a un número, a una codificación numérica. En el caso del 0, sería este punto que está aquí,
000, en el caso de 3, 011, en el caso de 5, 101. Eso que para nosotros quizás, si lo vemos así, no tiene demasiado sentido, salvo que ya tengamos alguna práctica, para el instrumento tiene mucho sentido. Cuando al instrumento le llega como codificación 111, me está diciendo, mira, de este intervalo de tiempo a este intervalo de tiempo en milisegundos, si yo tengo 111, 111 y 111, significa que tengo 7 voltios, 7 voltios, 7 voltios. Prácticamente la señal eléctrica se mantiene en 7 voltios y no ha modificado su valor. Cuando le llega 110, la tensión bajó a 6 voltios. Entonces, para el equipo tiene mucha información, pero es la mejor forma de que el equipo entienda qué es lo que está pasando con la señal eléctrica. Por supuesto, todo a partir del muestreo. Entonces, a modo de entenderlo y hacerlo más simple. 1 es un bit, 0 es un bit, y la composición de 8 bloques de esto, de 8 bits, es lo que me da un byte. ¿Sí? Como a un número cualquiera, que podría ser una tensión eléctrica, 61 voltios, por ejemplo, ¿cómo eso yo lo puedo discretizar? Bueno, básicamente voy dividiendo en 2. 61 dividido en 2, 30, dividendo, divisor, cociente, resto, al cociente lo vuelvo a dividir en 2, al cociente de nuevo en 2, al cociente de nuevo en 2, hasta que llego a este valor final, 1. El último 1 es lo que se llama el bit, menos significativo. Y lo que me queda del otro lado es el bit más significativo. ¿Sí? O sea, el cociente acá, al más significativo, del menos significativo al primer resto, que es el más significativo. En este sentido debo leer. Entonces el número 61 yo lo puedo leer como 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces el instrumento está entendiendo, una vez que se hizo de esa señal analógica, se hizo el muestreo y se discretizó y luego se codificó, que esa serie o esa secuencia de números me indica algo, me indica que esa señal en ese punto tiene 61 voltios. En otro punto tendrá, no sé, 30 voltios. En otro punto subirá a 45 voltios. Entonces el instrumento, ¿cómo entiende que la señal bajó, subió, se mantuvo estable, volvió a bajar? A partir de una ráfaga de números, a partir de una secuencia ordenada de números. Y esa secuencia ordenada de números, que es esta que está acá, y que yo puedo descomponer cualquier número en esta codificación, es lo que hace un equipo electrónico, un circuito electrónico particular, y que es lo que le inyecta a la memoria o al bloque de procesamiento, de análisis de esos números que tiene el equipo digital. Entonces yo puedo decir, bueno, está oscilando, se mantiene estable, subió la tensión, bajó la tensión, aumentó la corriente, bajó la corriente, se mantuvo la potencia, bajó la potencia. ¿Se entiende? Todo esto de los bits tiene una importancia muy particular porque eso me permite generar o definir lo que se llama niveles de tensiones detectables. Y eso tiene un impacto en lo primero que hemos visto, que son las resoluciones de los instrumentos. Nosotros hemos visto que para el caso de los instrumentos digitales, la resolución a su vez habla mucho de la sensibilidad cuando hablamos de instrumentos digitales. Entonces, cuanto más cantidad de bits maneje esto, mayor son los niveles de tensión que yo puedo detectar. Es decir, puedo hacer una división un poco más fina de esa señal analógica que estoy inyectando al equipo, que yo quiero medir. Entonces, supongamos que cuando tengo 3 bits, tengo 8 niveles de tensión. ¿Qué me permite eso? Rápidamente determinar cuánto vale la resolución del equipo. En este caso será un octavo. Un octavo es 12,5%. Que le digo, para un instrumento digital, un porcentaje así es una resolución bastante alta. Ya vamos a ver en la filmina que sigue qué es lo que fija en la práctica, qué es lo que se toma como aceptable en cuanto a cantidad de bits que maneja un instrumento para poder tener resoluciones bajas, porque fíjense que lo que yo busco es tener resoluciones bajas. ¿Qué me permite tener resoluciones bajas?
que el instrumento sea más sensible o menos sensible. ¿Qué opina? Si yo aumento la cantidad de bits y con eso estoy diciendo que estoy bajando la resolución, yo tendré instrumentos más sensibles o menos sensibles. Si dijimos recién que la resolución está íntimamente emparentada con la sensibilidad. Más sensible. Claro, lógico. ¿Me sirve que sea más sensible? Sí, no, depende de qué es lo que quiera medir. Hay veces, chicos, que en la parte digital tener equipos muy sensibles es un problema. Es decir, a veces pasarse de rosca con la sensibilidad es todo un problema, porque lejos de ayudarme en la medición, me complica las mediciones. A mí me pasó en los laboratorios, yo en mi época de estudiante diseñé 5 equipos, de los cuales pude construir, pagado de mi bolsillo, pude construir 3 equipos. Uno de los equipos fue lo que me pidieron para mi tesis y otro me lo pidieron para otra materia que ya no existe, que tenía que ver, que era básicamente, tenía que ver con toda la parte de electrónica aplicada, este, que a su vez el profesor era mi mismo profesor de tesis, y había que hacer o una serie de, de estudio que creo que desapareció, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, pero por lo que me cuentan otros alumnos, creo que ya de eso de electrónica desapareció. O sea que bueno, yo no sé si ya en alguna otra materia se verá lo que nosotros veíamos y estudiábamos hace mucho tiempo. Todos estos subbloques chicos que están acá, Hall, cuantizador, codificador, muestreadoras, tipos de memorias, es decir, todo eso nosotros lo estudiábamos. Incluso para aprobar algunas asignaturas teníamos que hacer todo un modelado electrónico y simulaciones electrónicas para poder hacer, no sé, por ejemplo, conversores analógicos, digitales y elementales mediante amplificadores operacionales con fuente asimétrica, por ejemplo. Eso se hacía. Entonces, a mí me pasó muchas veces que cuando construía esos equipos, eh, me pasaba de rosca y lo hacía muy sensible. Cuando lo hacen muy sensible, ante una muy pequeña fluctuación de una medida eléctrica, de una magnitud física eléctrica a medir, por muy poquita fluctuación, el instrumento comienza a arrojar una serie de lecturas. Él está midiendo y sensando permanentemente y comienza a arrojar una serie de lecturas. Entonces vos después no sabes qué mide, no sabes con qué quedarte. Es tanta la fluctuación que tiene que lejos de ayudar, empeora la situación. Entonces, la sensibilidad es un punto que desde el punto de vista electrónico, de diseño de los equipos, se debe controlar dependiendo de lo que yo necesite. Es decir, yo necesitaba, bueno, se me acuerdo en un momento, eh, medir el desfasaje entre dos señales eléctricas, porque el equipo que había diseñado era un fasímetro digital, y yo quería, por ejemplo, probar que cuando tenía una lámpara incandescente, que es una resistencia pura, que básicamente toda la energía se transforma en luz y calor, más calor que luz, porque son luminarias de muy bajo rendimiento, 40% de rendimiento, tensión y corriente tienen que estar en fase. Y resulta que yo me había pasado de rosca y medía la inductancia de la espira que tenía en el foco. O sea, el foco tiene una espiral de tungsteno, que es básicamente el filamento de la parte incandescente, que es lo que me entrega luz y calor. Bueno, eso, como son un hilito de tungsteno espiralado, tiene una cierta inductancia L. Bueno, en mi caso me medí el desfasaje de esa inductancia L y yo quería medir que atención. Me acuerdo que pasé un papelón cuando estaba mi profesor adelante y no sé, a mí me daba que, que era un circuito inductivo en vez de ser un circuito perfectamente resistivo con la tensión y corriente en fase. Entonces, a veces, hacer un equipo muy sensible ocasiona problemas y bueno, puede originar, de acuerdo a lo que yo quiero medir, una serie de inconvenientes. Entonces, la sensibilidad, eso se lo regula. En este caso, los instrumentos digitales se los regula con la cantidad de bits que directamente incide en los niveles de tensión detectables. En este caso, fíjense
que si yo tengo la señal analógica, yo le puedo hacer este escalonamiento con delta, 2 delta, 3 delta, 4 delta, 5 delta, 6 delta. Y fíjense en que lo que estoy obteniendo ya directamente es la señal digitalizada y codificada matemáticamente, que toda esta codificación obedece a los niveles de tensión que yo tengo acá. Si yo estoy tomando esta parte, llamémosle lineal de esta onda, cualquiera de ejemplo que estoy tomando, analógica, y básicamente lo que me está entregando a mí son diferentes niveles de tensión. Entonces, cuando yo aumento la cantidad de bits, aumenta la cantidad de niveles de tensión detectable, bajo la resolución. Pero cuando bajo la resolución, puedo tener, que me sirve tener resoluciones bajas, pero también me comprometo el equipo desde el punto de vista de la sensibilidad. Esa es la moraleja. ¿Qué es lo recomendable o a partir de qué yo puedo considerar un equipo demasiado exacto o menos exacto? Bueno, básicamente de 8 bits para arriba. Fíjense en que aquí nosotros estábamos trabajando con 3 bits y teníamos 8 niveles detectables y resoluciones 1 sobre 8. Ahora, para que yo tenga instrumentos exactos, yo debo tener de 8 bits para arriba. ¿Qué ventaja tengo de aumentar la cantidad de bits que voy a tener en un instrumento digital? Que cuando yo aumente la cantidad de bits, chicos, voy a tener mayor cantidad de combinaciones posibles. ¿Cómo se determinan las combinaciones posibles? Bueno, básicamente se hace, ya lo van a ver en su momento, o no sé si lo verán, pero se toma base 2 y este número de bits se lo pone como exponente. Entonces 2 a la 8, 256, 2 a la 9, 512, 2 a la 10, 1024, 2 a la 12, 4096. Entonces la cantidad de niveles de tensión repercute directamente con la cantidad que yo tenga de bits. Por eso es que recién dijimos que era 1 sobre 8, porque era 2 por 2, 4 por 2, 8, 2 al cubo. Entonces eran 8 niveles de tensión. En este caso, para que un instrumento sea exacto, normalmente los instrumentos digitales tienen que ser del número de 8 bits para arriba. Es decir, 2 a la 8, 2 a la 9, 2 a la 10, 2 a las 12, 2 a las 16. Entonces eso me va aumentando la cantidad esta de niveles de tensión detectable, que tiene que ver directamente con la discretización de la onda. ¿Qué me permite eso? Que a medida que voy aumentando las cantidades de niveles detectables, si yo hago la inversa de la cantidad de niveles detectables, me da la resolución. Entonces la resolución es la inversa de toda esta columna que está acá. 1 sobre 256, 0,39, 1 sobre 1024 y así, 1 sobre 65.536, 0,02. Fíjense en que la resolución va cada vez disminuyendo. Y fíjense en que esto, como va aumentando en forma exponencial, la resolución disminuye en forma exponencial conforme aumenta el número de bits. ¿Se entiende? ¿Y qué son los bits? No pierdan de vista este esquema que le puse acá, que es el más elemental que encontré. Este bit 1 es un bit, 0 otro bit. Si tengo 8 bits, que es lo que tengo acá, en la primera fila, 8 bits es un byte. O sea que cuando tengo un equipo que tiene digital de 8 bits, es un equipo de un byte. ¿Qué es un equipo de un byte? Es un equipo que me da 256 combinaciones posibles, lo cual me significa que tengo más capacidad de discretizar esa onda en mayor cantidad de niveles de tensión. En este caso, 256. Y, y eso implica que tengo una resolución relativamente baja. Fíjense, en tener 0,39% es una resolución bastante aceptable. Pero lo que teníamos hace un rato, que era 12,5% de resolución, no es aceptable. Entonces, si tengo de ahí para arriba, bajo la resolución del equipo. Y eso es una gran ventaja. Pero siempre mirando paralelamente la sensibilidad del equipo, porque la resolución repercute con la sensibilidad. Bueno, ¿qué logro cuando hago todo este muestreo? Básicamente lo que logro es reproducir una señal eléctrica. Lo que hacen los instrumentos digitales, tomo la señal analógica, las discretizo. Mientras más bit maneje el equipo, mejor resolución tiene
y mejor es el resultado que puedo tener al reproducir la señal. Esa señal generalmente que se reproduce también varía de acuerdo a la bibliografía, pero generalmente se la llama UK. ¿Sí? Y básicamente lo que hago es tomar intervalos regulares e ir trazando una onda que reproduzca esa señal. Fíjense en que si yo tengo una onda seno, es mi señal analógica a medir, una señal alterna de variación senoidal, cuando yo discretizo y después conformo nuevamente la señal, no me queda una seno perfecta. Me queda una seno producto de unir todos los puntos de la discretización de esa señal. Y esa discretización, cuando esa discretización más pobre sea, más fea me sale de la señal. Cuanto mejor sea la discretización y menores sean las resoluciones, bueno, más linda me saldrá la señal. Entonces aquí este gráfico me da la pauta de que la señal que se ha conformado, que se ha reproducido producto de la discretización y luego la, volverla análoga a la señal que ha obtenido producto de la discretización, bueno, no es del todo linda. Uno se da cuenta que tiene una cierta distorsión, pero es una señal y que ya la puedo medir. Entonces yo a eso le puedo sacar, por ejemplo, el valor eficaz de tensión. ¿Cómo lo saco el valor eficaz de tensión? Haciendo esto que está acá. Esa operación matemática la hago, eh, la hace con circuitería especial. Sí y no, a veces simplemente se pone un integrado, que ya vienen integrados muy particulares que permiten hacer en un solo integrado, permite hacer toda esta operación y sacar el verdadero valor eficaz true RMS. Los mismos valores eficaces, desde luego. En este caso, chicos, así como está, si tengo una señal celeste, es decir, porque mi frecuencia de muestreo de mi instrumento digital es inferior a la frecuencia de mi señal en rojo, que es la señal real. En este caso, ¿cuántas veces superior sería la frecuencia real a la señal aparente que obtengo en el instrumento? Así como está acá. Electrotecnia 1. Simplemente viendo la señal. ¿Qué frecuencia tiene la señal en rojo con respecto a la señal celeste? Tiene mayor frecuencia. Bueno, sí, obviamente que tiene mayor Tiene frecuencia. mayor frecuencia. Sí, bueno, lógicamente tiene mayor frecuencia. Eso sí, de eso nos damos cuenta todos. Pero ¿cuántas veces? 10 veces más. 10 cinco veces veces. más. 5 Dije, veces más. 5 veces. 5 veces. no, 5 veces porque consideramos el Consideran el periodo. periodo completo, o sea, positivo y negativo. Ajá. A ver, sí, 1, ¿Estás 2, seguro? 3, 4, 5. Sí, sí, 5. 10. El Yo resto, veo ¿qué que opina? Uno dijo 10. ¿Por qué dijo 10? o sea, contando, claro, los periodos que empiezan cuando termina el periodo de la onda azul y la cantidad de periodos que hay en El ese periodo de la lente. onda azul termina acá, donde Claro, estoy contando señalando. ahí. Y ustedes me están dando referencia a este punto que está aquí. Entonces, Sí, tomando entonces la onda azul es, claro, son 10 veces más.
10 veces más. ¿Alguna otra opinión? Jóvenes. ¿No hay ninguna otra opinión? Chicos, si ustedes están analizando la señal que está en celeste, ustedes lo que están analizando de aquí a aquí, que es lo primero que ustedes dijeron, es un semiperíodo. Por lo tanto, tengo que ver, contar cuántos semiperíodos tengo de la señal roja para saber cuánto es la relación de frecuencia de la roja respecto de la celeste. Entonces, evidentemente, 10 a 1. Y si lo analizo en términos de no de semiperíodo, sino de periodo, es exactamente lo mismo. ¿Cómo hacían ustedes cuando querían analizar o saber o darse cuenta si una señal tenía el doble de frecuencia? Contaban los semiperíodos. Tenía una onda completa en un semiperíodo de la otra. Entonces tenía 2 semiperíodos contenidos en el semiperíodo, digamos, de esta celeste. Si ustedes cuentan una señal que tenga el triple de frecuencia, cuentan los semiperíodos. Tienen 3 semiperíodos comprendidos en el semiperíodo de la celeste. Entonces ahora si ustedes cuentan los semiperíodos, van a ver que tienen 10 semiperíodos de la roja comprendidos en el semiperíodo de la celeste. Lo cual, jóvenes, eso muchachos es electrotecnia 1. Yo sé que hay algunos inconvenientes en electrotecnia 1, pero en mi época, con el ingeniero Lucchini, veíamos toda la parte de filtro con elementos pasivos, y eso era tema de electrotecnia 1, se veían señales poliarmónicas, y una de las primeras cosas que se veía es rápidamente, gráficamente, identificar si una señal, cuál era la relación de frecuencia a partir de los semiperíodos. Entonces eso, chicos, a esta altura del campeonato, ustedes cuando ven una señal, simplemente contando los semiperíodos contenidos, tienen que saber cuánto es la relación de frecuencia, ya no pueden dudar, están en tercer año de ingeniería. Ahora, chicos, si el instrumento digital, al reconstruir la señal, reconstruye una celeste, cuando ustedes están viendo que lo real es lo rojo, bueno, el error es garrafal. Mucho más garrafal si el instrumento mide frecuencia, ¿no? Si es un frecuencímetro digital, porque obviamente va a haber una frecuencia 10 veces más baja. Ahora, si yo quiero medir tensiones, bueno, seguramente esto va a medir mal. ¿Sí? Entonces aparece un teorema, que es el teorema Nikic, que es un teorema muy conocido. Está un poco escrita la diapositiva para que después ustedes los puedan estudiar en sus casas, pero básicamente dice lo siguiente. El teorema dice, mire, si yo quiero tener una onda con una reproducción más o menos buena, una vez que se hace la digitalización, una onda más o menos buena, lo que yo tengo, bueno, mi frecuencia de muestreo, que le vamos a llamar F sub S, y aquí aclaro, F sub S de acuerdo a la bibliografía, a cierta bibliografía. Eso, la nomenclatura está sujeta al libro que ustedes utilicen, pero le llamemos, convengamos que vamos a llamar F sub S la frecuencia de muestreo. Si esa frecuencia de muestreo es mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima que yo tengo de esa señal real a medir, bueno, tengo una señal bastante aceptable. Esa señal celeste se va a ajustar bastante a la señal roja. ¿Qué se toma en la práctica? En la práctica se toma 10 veces. Se toma que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 10 veces la máxima frecuencia de real a medir. ¿Cuándo me interesa esto de la frecuencia de Nikic, de la frecuencia de muestreo y de esta reproducción de las señales? Fundamentalmente en algunos equipos digitales, de los cuales algunos vamos a ver la semana que viene, que son los osciloscopios, que es un instrumento digital que tiene dos versiones, una con TRC, turbos de rayos catódicos, y otra con los instrumentos digitales, y ustedes van a ver que en los osciloscopios, cuando ustedes compran un osciloscopio, le va a preguntar al vendedor, ¿cuál es la tasa de muestreo que usted requiere? La tasa de muestreo. Cuando diga muestreo, automáticamente ustedes deben pensar en esa grilla y en ese troceado y en esa digitalización de la señal, es en esa discretización de la señal. ¿Por qué? Porque cuando ustedes
tienen un osciloscopio, por ejemplo, que tiene una tasa de muestreo baja, lo que va a ocurrir es que la señal que ustedes van a reproducir va a estar muy alejada de la verdadera señal. Entonces, para que ustedes tengan, a ver, si ustedes chicos van a medir, no sé, no se van a dedicar a la electrónica, se van a dedicar, que obviamente no se van a dedicar porque ustedes van a ser ingeniero electricista, y los ingenieros electricistas trabajan en baja frecuencia, 50, 60 Hz, no sé. Si van a hacer algún ensayo de tensión inducida en alguna fábrica transformadora del país, 120, 150 Hz. Si trabajan, no sé, con variadores de velocidad, pueden aumentar la frecuencia, depende de los IGBT que pongan, bla, 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 bla. No sé, supongamos que en el peor de los casos midan 500 Hz. Entonces ustedes tienen que decir, bueno, mi frecuencia de muestreo 500 por 10, 5000 Hz. ¿Qué me aseguro con eso? Que la reproducción de la señal, primero, no tenga el problema este de frecuencia, que la señal tenga una frecuencia mucho más baja de la que tiene, y segundo, que mi reproducción de mi señal se ajuste lo más fielmente a esta variación que tengo aquí. ¿Se entiende hasta acá? Se utiliza en osciloscopios, en placas de adquisición de datos. Ustedes habrán escuchado hoy en día que existen las famosas placas Arduino. En mi época, recién se estaba, por lo menos acá en Tucumán, se estaba recién empezando a hablar de las placas Arduino. En Buenos Aires ya se hablaba. En realidad se habla de placas de adquisición de datos, no en sí de placas Arduino. Después se empezó a hablar de placas Arduino. Y de cualquier otro equipo donde yo tenga que visualizar formas de onda. Ustedes saben que existen, y creo que hicimos con ustedes el año pasado, muchos de ustedes, algunos de ustedes que están cursando la máquina, hicimos algunas pruebas con los analizadores de calidad de energía, que también son instrumentos digitales que también tienen la particularidad de poder visualizar señales y reproducir señales eléctricas. Entonces, bueno, también necesito que tengan tasa de muestreo elevada. ¿Para qué? Para que no tenga el problema de el lip-sync, que es señales fantasmas, aparentes, distorsionadas, totalmente alejadas de la realidad en cuanto a la frecuencia, que me introduce errores garrafales, y aparte para que tenga una buena reproducción de la señal que estoy midiendo. Porque hay equipos de demostración visual que lo que hacen es reproducir señales eléctricas. Entonces, todo lo que es hacia la parte de reproducción de señales, este teorema es fundamental. Y es algo que ustedes lo tienen que tener muy en cuenta, incluso cuando compran instrumentos digitales que sean para visualización de señales eléctricas. ¿Se entiende hasta aquí? Chicos, ¿están? Chicos, Sí, profe. bien. Profesor. ¿Están todos calladitos? ¿Me están entendiendo todo o no me están entendiendo nada? Espero que algo me estén entendiendo. Fíjense en que no me estoy metiendo en la parte de electrónica profunda, porque no es tema de la materia, es tema de electrónica. Pero sí estoy dando una serie de pautas muy generales que me van a permitir estar mejor preparado para algunos temas que se vienen. Entonces hagamos una primera clasificación de lo que serían instrumentos digitales, siempre conceptos básicos. Estos instrumentos digitales entonces se van a dividir básicamente en dos. En aquellos instrumentos que tienen la capacidad de reconstruir una forma de onda y mostrarla en una pantalla, caso por ejemplo de los osciladores, caso de los analizadores de calidad de energía, caso de los analizadores de armónico, caso de las placas de adquisición de datos, que las placas Arduino son placas de adquisición de datos, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo que hacer ese tipo de reconstrucción, y luego incluso retenerla para hacer un tipo de análisis posterior, bueno, es muy importante esa parte del análisis que acabamos de hacer. Eso sería un tipo de instrumento que vamos a utilizar en el laboratorio que ustedes se van a encontrar en su vida profesional. El otro bloque de instrumentos son aquellos en los cuales yo no quiero reconstruir señales alternas o de las formas que sean, no las quiero reproducir, no las quiero guardar, no las quiero analizar, yo simplemente quiero hacer mediciones. Por ejemplo, los multímetros.
Independientemente de la marca, independientemente de los modelos, los multímetros digitales. Y algunos medidores de energía. Ustedes saben que ahora los medidores que antes eran de inducción a discos se están reemplazando por instrumentos digitales que miden mucho más cosas. Los viejos medidores de energía medían potencia y por ende energía activa, y ahora esto miden activa, reactiva, factor de potencia, etcétera, etcétera, armónicos, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos equipos que solamente miden digitalmente y hay otros equipos que miden y reproducen señales. Entonces un bloque son los instrumentos digitales que miden y reproducen señales, otros bloques los instrumentos que solamente miden. ¿Qué voy a medir? Tensiones continuas, tensiones alternas sinusoidales puras. Ya dijimos en alguna oportunidad que las señales alternas puras no existen porque nuestras redes eléctricas tienen polución armónica. Los equipos analizadores de calidad de energía nos están dando hasta el día de hoy que las ondas de tensión tienen muy poca distorsión, THD porcentuales, es decir, coeficientes que involucran todos los armónicos presentes en la onda de tensión, que en total no superan un 3 o un 4%, por lo tanto tengo distorsiones bastante bajas, pero las ondas de corriente que dependen del tipo de carga que tenga, lineal o alineal, y lo que prevalecen son cargas alineales hoy en día, bueno, además influenciado por saturaciones de máquinas eléctricas, que muchas de ellas están con algunos problemas de saturación, debido a en estos últimos años el crecimiento casi exponencial de la carga. Bueno, me dan algunos problemas en cuanto a la señal que está un poco distorsionada. Problemas de sobretensión fundamentalmente, que me lleva a la zona de saturación, bueno, hace que se distorsionen un poco las corrientes y las corrientes de la red, básicamente, me inyecten armónicas a la red y eso hace que las ondas sean muy feas, no tienen casi una forma ni un patrón definido, salvo algunos casos puntuales, ciertas lámparas de descarga o cosas por el estilo, pero si no, no tienen patrones definidos, son algunas pruebas que se hacen en las universidades, dan ondas bastante distorsionadas. Pero independientemente de esas ondas, que sean senoidales, no senoidales, pura, no pura, continuas, alternas, de la forma diversa, yo lo puedo medir. Hoy en día se puede medir. Sí, sí, porque bueno, todo lo que son elementos activos, eh, resistencia, elementos pasivos, quiero decir, resistencias, bobinas, capacitores, tienen una curva de tensión corriente lineal. El caso más simple de ver una resistencia, su curva de tensión corriente está regida por la ley de Ohm y la pendiente de esa recta que pasa por el origen de coordenada es la resistencia eléctrica. Si yo analizo inductancias con núcleos de aire, tiene una característica, capacitores tienen una característica que en cierta banda de trabajo la puedo considerar prácticamente lineal. No ocurre así con los elementos electrónicos. Un transitor, un diodo, por nombrar algunos de los elementos más básicos, los amplificadores, su relación tensión-corriente no tienen, mucho menos los circuitos integrados en general, no tienen su curva tensión-corriente, que es la identidad del elemento pasivo electrónico, no tiene una curva, no sigue una recta, no sigue una línea recta, es decir, no tiene una variación lineal, sigue una curva, o sea que tiene una variación alineal. Esa alinealidad que tienen los elementos pasivos electrónicos hace que aparezca en el contenido armónico. Esa es la razón. La alinealidad de los elementos. Y cuando tengo en algún circuito elementos pasivos, resistencias, bobinas, capacitores, eh, interactuando eléctrica o electrónicamente con elementos, con circuitos integrados, o con transitores, o con diodos, bueno, la combinación me da como consecuencia también una característica lineal. Es decir, que cuando quiero determinar la curva de tensión corriente de esa caja negra
conformada por todos esos elementos pasivos, eléctricos y electrónicos, me da como resultado una curva, no me da una recta, es decir, me da una variación totalmente alineal, no sigue una línea recta. Entonces eso, como consecuencia de ello, las corrientes se distorsionan y aparece muchísimo armónico. Y este armónico con frecuencias distintas y amplitudes distintas, por supuesto los armónicos son números enteros y las amplitudes van descendiendo conforme van aumentando la cantidad de armónicos, me da como consecuencia ondas totalmente distorsionadas. La base electrónica que tienen las lámparas, estos focos de bajo consumo, estas lámparas LED que tienen en la base una plaqueta electrónica, bueno, si uno analiza y hace algunas pruebas en un laboratorio, van a ver que la corriente no tiene forma directamente. Justamente debido a eso, a la electrónica, a la alinealidad de los componentes electrónicos, o a la alinealidad de esa caja negra, producto de la combinación o de la interacción en un mismo circuito de elementos eléctricos pasivos con elementos o circuitos integrados electrónicos. Se debe a eso, Marcelo. No, sí, tiene que ver un poco Sí, 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 sí. Están conformados por materiales semiconductores que se llaman germanio, silicio. Son materiales semiconductores donde el principio de funcionamiento es totalmente distinto a un conductor de primera especie. Totalmente distinto. Eh, y eso hace que las curvas que yo tengo básicas, elementales de esos transitores o diodos, que pueden ser NP, PN, NPN, con ciertas tensiones de junturas entre capas de un material y de otro material, sí, da como consecuencia, bueno, todo eso ya lo estoy haciendo muy en forma general porque eso implica ya hablar de transitores, hablar de diodos, hablar de temas que no son propios de la materia, pero sí, de alguna manera influye porque como resultado final me da curvas, tensiones y corrientes totalmente distintas. No es la misma curva tensión-corriente de un conductor de cobre que tiene una cierta resistencia a la curva tensión-corriente de estos elementos que están conformados por materiales semiconductores. Van a ver y van a estudiar oportunamente que aquellos elementos conformados por materiales semiconductores, diodos, transitores, entre los más elementales, y que hasta el día de hoy se sigue utilizando, tiristores, TAC, DIAC, hace que su curva sea totalmente distinta a los elementos eléctricos pasivos. Y bueno, ahí está la razón del por qué se distorsiona tanto la onda corriente. Antes de avanzar, quería mostrarles algo que tiene que ver con la parte de la conversión analógica digital. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito, voy a buscar un archivo a ver si lo tengo por acá, que tiene que ver, yo lo había separado, no sé si lo encuentro, pequeño circuito que se hacía en mi época, pero a los fines de lo que es entender un poco el conversor analógico digital sirve. ¿Se ve, no? Por No, favor. profe. Se ve algo como, así como un fondo negro nada más. Zona tal. Y mayores, más sofisticada es la electrónica que necesitas, mayor es la cantidad de bits que posee, etcétera, etcétera. Mayor son los niveles de tensión, en fin, mejora la resolución. Bueno, todo eso impacta directamente en el precio del equipo. O sea que tenés un bloque de procesamiento que es mucho más sofisticado al bloque de procesamiento que tendría un equipo con menos bits. Eso es así. Así que sí, es correcto, tiene que salir más caro. . 。  . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 .
Veamos a continuación, chicos, algunas características de los instrumentos digitales. Bueno, los instrumentos vienen con unidades enchufables. Incluso yo les comenté que hoy en día todos los instrumentos vienen con puertos USB y posibilidad prácticamente de que las computadoras los reconozcan a los multímetros o a los tester en general, como si fuesen pendriver. Tienen prácticamente casi la misma memoria. Incluso ya hay equipos, los osciloscopios, en los cuales uno puede tomar la señal eléctrica en un pendrive que viene con el equipo y eso después pasarlo a la computadora y bueno, para presentar informes o hacer algún tipo de análisis de esa curva. Algunos casos requieren software especiales, otros casos no. Algo hablamos también de lo que era la parte de rango y sobre rango. En ese sentido, tenemos que hablar de o recordar que los números de dígitos que puede tener un instrumento, ya sea un display o si se utiliza, básicamente son los dígitos enteros. Entre comillas le llamemos los 9 que puedo ver en el display. Los dígitos de sobrerango son todo aquello que esté por encima del rango de base, que puede tomar dos valores, 1 y 0, tal como habíamos visto acá. ¿Sí? Entonces estos 3, 9 que están acá es el rango de base y este es el sobredígito. ¿Cuáles son los instrumentos más comunes que ustedes pueden encontrar? Bueno, 3 dígitos y medio, 4 dígitos y medio, 5 dígitos. En esta tabla, en la parte derecha de la columna, le está dando la forma que ustedes van a encontrar, ¿sí? Con 4 cifras, con 5 cifras, en este caso siempre con el 1 adelante, porque estamos hablando que son instrumentos dígito y medio. 5 dígitos, entonces voy a ver 5 números, 5 dígitos completos, llamémosle así, en su máximo valor sería, en su máxima lectura, 5, 9, 5 dígitos y medio, 6 dígitos y medio, ¿sí? Con el 1 adelante, 7 dígitos. Generalmente son los máximos que van. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos la materia, que vimos la parte de esa pirámide, no sé si ustedes se acuerdan, donde habíamos visto los diferentes tipos de instrumentos, en función de la calidad metrológica, donde dijimos que un laboratorio, por ejemplo, de nuestras características, lo correcto sería que tenga instrumentos analógicos clase 02, clase 01. Sin embargo, se toma también como válido y como lo mínimo, lo que a calidad metrológica respecta, clase 05, que es lo que comúnmente se encuentra en todas las universidades. Y conforme íbamos avanzando en calidad metrológica, teníamos lo más elevado, que es los equipos que están en el INTI, que básicamente a nivel nacional es lo máximo y sirve de patrón para todos los demás equipos, y encontramos diferentes tipos de patrones. Y muchos de esos instrumentos dijimos que eran instrumentos digitales, con los cuales nosotros podíamos hacer contraste. Había instituciones o institutos metrológicos. Tenemos un instituto metrológico en la Universidad Nacional de Tucumán, o tenemos institutos metrológicos en el Instituto de Tecnología Aplicada de la UNCE, de Santiago del Estero, que está en la banda, o tenemos institutos de metrología en lo que es la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que hacen contraste y certifican por debajo del INTI. Bueno, esos equipos, ¿se acuerdan? No sé si ustedes recuerdan que dijimos eran digitales y tenían 7 cifras decimales. Bueno, en este caso sería a esta fila que está aquí abajo. Sí, instrumento de 7 dígitos, es decir, que puede ver con 7 cifras decimales. En algunos casos tienen instrumentos con 6 dígitos y medio. A mí en Buenos Aires me tocó ver instrumentos digitales que corresponden a estas dos filas. ¿Sí? 6 dígitos y medio, 7 dígitos, y generalmente lo utilizaban para contraste, por ejemplo, de instrumentos de empresas o de instrumentos de algún instituto meteorológico que a su vez quería hacer contrastar sus propios equipos para después poder ofrecer también ellos contraste. Bueno, lo hacen con equipos así. Cuando son de muy elevada calidad meteorológica, generalmente tienen una cantidad de dígito elevada. Veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que tengo una señal eléctrica y yo estoy midiendo el valor eficaz de tensión. Y supongamos que esa señal eléctrica cambia, como dice el ejemplo, de 9,99 a 10,01. Tengo dos instrumentos, un instrumento de 3 dígitos y un instrumento 2, que básicamente 3 dígitos y medio, que dentro de los instrumentos menos costosos, de menor calidad metrológica, son los por ahí los más comunes de encontrar.
¿qué mediría con cada instrumento? Bueno, y ahí, eso le señalo aquí para que vean el concepto de cómo se empieza a disparar los errores en lo que son instrumentos digitales. Fíjense, si yo quiero medir 9,99, la señal migró o cambió a 10,01, bueno, ahora el verdadero valor es 10,01. Supongamos que mi instrumento sea de buena clase y sea de buena calidad metrológica, pero ahora tengo una limitación en la cantidad de dígitos que tiene. El instrumento que tiene 10, que, digamos, la señal que ahora tiene un valor, supongamos, eficaz de 10,01, en realidad el instrumento lo va a medir como 9,99, porque está imposibilitado el instrumento de medir 10,01. ¿Por qué? Porque para medir 10,01 necesito, ¿cuánto? 3,5 dígitos. O un instrumento superior. Pero con 9, con 3 dígitos, no puedo medir 10,01. ¿Se entiende? En cambio, con el instrumento 2, que es de 3,5 dígitos, sí se puede medir los 10,01. Y yo no he modificado el rango, ni la sensibilidad, suponiendo que el equipo pueda tener la capacidad de modificar el rango. Hay algunos equipos que no lo tienen. Entonces, a veces puedo tener equipos de buena calidad metrológica, pero con limitaciones en lo que puede llegar a medir, en lo que marca el display. Y eso hace que se dispare el error. Bueno, ustedes miran 10,01, 9,99, no es tanto el error. Perfecto. Pero cuando migre a otros valores, esto seguirá midiendo como máximo 9,99. Yo, esta señal migra de 9,99 a 15 voltios y este medirá 9,99. O migra a 20, supongamos. Lo dupliquemos. Quiero medir 20,01. No puedo. Si no modifico el rango, marca su máximo valor, 9,99. Entonces fíjense en cómo se ha disparado el error. Entre la verdadera lectura y el valor indicado hay una distancia abismal, entonces el error se dispara. ¿El instrumento está fuera de clase? No, no está fuera de clase. Simplemente que estoy midiendo en un rango que no puedo medir. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar el instrumento. Y si tengo la posibilidad de cambiar el rango, cambiar el rango. El rango tiene que ver de alguna manera, sería el símil a modificar el alcance en los instrumentos analógicos. ¿Se entiende el concepto? Si tiene auto, sí, si tiene autorrango, lo hace. No todos tienen autorrango. Sí, exacto. Claro, porque sí, exactamente. Porque si no lo hiciese, hay algunos equipos que lo hacen automáticamente. Ya hoy en día, casi todo. Antiguamente, no. Eh, fue mutando todo esto, ¿no? Al tener un equipo autorrango en su momento era un lujo. Que pueda cambiar solo, darse cuenta y cambiar el rango, justamente para evitar este problema de que el error se me dispare, bueno, era un lujo. Entonces antes se cambiaba manualmente el rango. Hoy en día, y todavía hasta el día de hoy se sigue cambiando manualmente. Y hay algunos equipos que ya lo hacen solo, el cambio de rango. Los instrumentos Fluke que tenemos nosotros en el laboratorio, digo Fluke porque la mayoría son Fluke, pero los Fluke, los Amprobe, que es la segunda marca de Fluke, bueno, hoy en día todos son autorrango, la gran mayoría. Y estamos hablando de equipos que están costando entre 800 y $1.000. Hasta marcas, como le dije, que son dentro de lo básico, marcas muy buenas, como ser marca Unit. eh, sí, tienen todas esas posibilidades, incluso poder, tienen el bloque de interfaz para comunicarse con la computadora, con los puertos USB y demás. O sea, sí, Marcelo, es así. Si no fuese así, se dispara el error. Lo estamos viendo acá. Si quiero medir, supongamos, duplico la tensión 20,01 voltios, por decir algo, y bueno, esto me va a si no cambio el rango, ya sea o lo cambio yo o lo cambia el equipo automáticamente, mido 9,99. Tengo 10 voltios de error. Entonces, sí, es así. Es como vos dices.
Otro concepto, sensibilidad y resolución. Entonces, ya habíamos definido, lo pongo a modo de repaso, sensibilidad, capacidad que tiene un instrumento para responder a pequeños cambios de una señal de entrada. Y esta definición ahora de sensibilidad es la que, si se rinde parcial, no sé qué irá a pasar el cuatrimestre que viene, pero una de las preguntas que yo siempre hago en los parciales es defina sensibilidad. También le pido defina clase, de diferencia entre exactitud y precisión, etcétera, etcétera. Ahora, sensibilidad ya tiene una definición. Y esta es una definición general que involucra o que es válida tanto para instrumentos analógicos como para instrumentos digitales. Yo el año pasado aceptaba que los alumnos me respondan que es la mayor o menor deflexión de la aguja sobre la escala ante una pequeña variación de la magnitud física eléctrica a medir. Y era válido porque mucho de lo que decíamos lo decíamos sobre instrumento analógico, porque además en la teoría no se daba este módulo. Pero ahora que ya lo estamos dando, tenemos que redefinir sensibilidad y buscar una definición más general. Y es esta que está acá. Entonces, cuando yo le pida, señores, definan sensibilidad en el parcial, tienen que poner esto que está aquí. Capacidad que tiene un instrumento, no importa si es analógico o digital, para responder a cambios pequeños de la señal de entrada. ¿Qué puede ser la señal de entrada? Una variación de tensión, una variación de corriente, una variación de potencia, una variación de energía. Es decir, de la magnitud eléctrica, física que se está midiendo. Y la resolución es la mínima cantidad detectable. Detectable mediante el poder separador que tenga mi ojo cuando mido con un instrumento de aguja en función de las subdivisiones que tenga la escala del instrumento o en función de el mínimo valor que pueda modificarse décimo o centésima en ese display, que pueda estar viendo que se modifica en ese display. La resolución no es necesaria que ustedes la expresen con un tipo de unidad. Veamos un ejemplo. Si tengo un instrumento de 5 dígitos, recuerdo esta tablita, 5 dígitos, como máximo me mide 99.999, eso es lo que está en paréntesis. La resolución porcentual, lo mínimo a medir, es decir, la mínima cantidad detectable va a ser 0,0001, lo cual es medio que cae de maduro. Si lo hago en términos porcentuales, 0,01%. Y si yo quiero sacar la sensibilidad, a partir de ahora tengo que aprender cuál, además de poner la definición, tengo que poner la expresión de sensibilidad, y eso es pregunta tanto de examen parcial como de examen final. La sensibilidad va a ser entonces la resolución porcentual por el valor máximo del rango sobre 100. Entonces, como la resolución porcentual es esto, el rango máximo, supongamos, sea 100 milivoltios, bueno, sobre 100 me da la sensibilidad expresada en microohmios. Generalmente, casi siempre, y eso es así, la sensibilidad se expresa en ohmios. O en este caso, en los submúltiplos, que sería 10 a la menos 6 ohmios, microohmio. Entonces, la sensibilidad a partir de esta ecuación matemática se puede también redefinir, simplemente leyendo esta ecuación. ¿Qué es lo que está puesto aquí abajo? Conceptualmente es lo que está arriba. Ambas definiciones son válidas. Pretendo, quiero, o me gustaría que en el examen parcial, si les pregunto qué es sensibilidad, pongan la definición matemática y pongan esta definición de sensibilidad que hace más bien a la interpretación física, eléctrica, de lo que es la sensibilidad de un instrumento. La exactitud de un instrumento, generalmente los fabricantes publican la exactitud y la publican bajo ciertas condiciones que tienen que ver con temperatura, humedad, presión, valores de frecuencia, de tensión, de alimentación. Y esa exactitud sale, ese número que especifica el fabricante para el instrumento que uno compra y que viene en los catálogos del fabricante, que viene con el catálogo del instrumento, cuando uno lo compra, involucra una serie de errores. Linealidad del integrador. Todos los equipos hoy en día digitales tienen un circuito integrador, un circuito que básicamente lo que me hace es aplicar lo que sería la definición de valor eficaz, que se lo hace a partir de una integral. Tiene algunos corrimientos a 24 horas, tiene corrimiento de 0, tiene señales atenuadoras, porque cuando pasa por el primer bloque
puede ser que esa señal, una vez que pasa del bloque de medición, pasa al bloque de procesamiento, puede ser que las señales se puedan ver atenuadas o amplificadas dependiendo de la necesidad que yo tenga. Entonces, si hay atenuaciones, involucra algunos errores. Tiene que ver de acuerdo al comportamiento del equipo en 6 meses de prueba. Entonces el fabricante me asegura ciertas bandas de errores que puede tener el equipo de acuerdo a pruebas y ensayos que se hacen con antelación a la entrega del equipo. Por supuesto, todos los equipos que ya van a una fábrica o van a una empresa para, digamos, al comercio, digamos, para ser vendido, previamente se le hizo una serie de ensayos a partir del cual se definieron una serie de bandas de errores, que son estas que están acá, que me dan como resultado una exactitud que es lo que el fabricante publica. Y es eso que está acá. Por ejemplo, para este caso, teniendo estas bandas de errores en un instrumento cualquiera, me da esta exactitud publicada. Es lo que el fabricante garantiza. Y lo garantiza siempre y cuando la temperatura está en un rango de 5 a 40 grados centígrados. Yo le dije que los instrumentos, en particular cuando superan los 40 grados, la electrónica se ve seriamente afectada por la temperatura y mide bastante mal. Y eso a mí me ha pasado con instrumentos digitales, en pruebas que me ha tocado hacer en máquinas eléctricas, lugares bastante inhóspitos, con temperaturas sumamente elevadas, temperaturas que a la sombra hacía 50 grados y había más de 50 cuando se hacían los ensayos. Los instrumentos analógicos digitales que trabajaban con display de 7 segmentos medían mal, bastante mal. Entonces, esa banda de temperatura es importante. La humedad relativa también es importante. Ustedes van a ver que en todos los laboratorios de metrología se utilizan bolsas de sílica gel. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los instrumentos analógicos sufren también este tipo de problemas de que la humedad los afecta? Entonces utilizan bolsas de sílica gel, que básicamente es cloruro de cobalto, que lo que hace es tomar la humedad y cambia la coloración, pero básicamente mantiene seco a los instrumentos, sin humedad ambiente. Bueno, los instrumentos digitales también son susceptibles a esos cambios de humedad, por lo tanto también es necesario poner bolsa de sílica gel para bajar la humedad. La banda que se admite entre 20 y 80%, pero eso es relativo. Todo este número es para este ejemplo que estoy dando en función de estas bandas de errores, en función de esta exactitud publicada, y para el fabricante un instrumento X que él ha visto que estos errores se mantienen en esta banda y que la exactitud se mantiene siempre y cuando estas condiciones ambientales y eléctricas de tensión y frecuencia también se mantienen. Esto es un ejemplo muy particular. Para otro instrumento tendrá, perdóname Marcelo, otras variaciones y otros tipos de errores. Sí, sí. No te escucho. ¿Cómo hago para medir qué cosa? Se entrecortó. De una caldera. ¿Pero qué tiene que ver la caldera? Creo que se refiere al rango de temperatura. Es que no sé si usted tiene, no le escucho bien, se me entrecorta lo que dice. Repíteme la pregunta. Cuando hace, creo que entenderte que no, con los instrumentos digitales no puedo medirlo. Si mido bastante mal. Vos fíjate que en esos casos que vos me estás mencionando, que será el caso de un ingenio, por ejemplo, que tenga una caldera, vos fíjate que en los ingenios vas a encontrar muchos más instrumentos analógicos que digitales, porque el instrumento analógico, en ese sentido, es mucho más resistente y, si se quiere, es más inmune a las fluctuaciones de temperatura, como lo tengo en este caso. Vos colocando el instrumento analógico resistencia en manganina y haciendo una reconfiguración interna del circuito con resistencia en manganina, que hemos visto en los ejemplos que damos, que me bajaba. Cuando aumentaba la temperatura, se disparaba el error, lo reconfiguraba el circuito internamente, le ponía resistencia en manganina, me bajaba
el error de nuevo me lo hacía prácticamente desaparecer. Entonces, y desarmo el circuito, cambio la configuración, lo vuelvo a armar y en algunos equipos es relativamente sencillo hacerlo. Entonces, vos vas a ver que se utilizan mucho más instrumentos de ese tipo por las razones que estoy exponiendo que instrumentos digitales. Difícilmente los instrumentos digitales te midan bien cuando las temperaturas pasan los 40 grados, en general, ¿no? La única firma que yo vi que funciona muy bien en condiciones bastante inhóspitas son los equipos estos Transitron, que lo hacen en el sur, lo hace la firma esta de Aldo Marconi, y que básicamente provee equipos para todo el país, todo lo que son medidor de resistencia eléctrica, medidor de relación de transformación, megómetros, bueno, todos esos equipos que ellos fabrican digitales tienen una electrónica bastante robusta que soporta muy bien, funciona muy bien. Ahora, si vos me decís qué cosa hicieron, no lo sé y no lo sabré porque eso es un secreto ya de fabricación. Pero sí vi, comparando con otros instrumentos, que esos digitales funcionan bastante bien, soportan muy bien temperaturas muy elevadas. Ahora, otros instrumentos, en mi experiencia, dieron bastante problema con temperaturas por encima de los 40 grados. Eh, por eso, en muchos lugares, caso un ingenio que vos me estás citando, donde tenés que medir qué pasa con los motores o qué pasa con un transformador, o que esté cerca, en zonas donde hay temperaturas elevadas, bueno, se utiliza instrumentos analógicos. Y ahí ustedes verán por qué todavía los instrumentos analógicos sobreviven a pesar de que su, su funcionamiento se basa en cuestiones más bien electrotécnicas que electrónicas y que quizás la forma de trabajar es un poco más sencilla que de estos instrumentos. Quizás tienen menos posibilidades en cuanto a almacenamiento de datos, en cuanto a procesamiento de esas señales, en cuanto a análisis posteriores que puedo hacer de esas señales. Simplemente son equipos que miden y nada más. O sea, tienen un solo bloque que es de medición y no de procesamiento, pero a los fines de medir funcionan mejor y son menos inmunes ante variaciones de temperaturas y humedad y una serie de cuestiones, presión, que sí la sufren bastante más, son más delicados los instrumentos digitales. No sé si respondo a tu pregunta. Hola. Bien. Ah, bien. Bueno, otras cuestiones, chicos, que tenemos que ver. La estabilidad de los instrumentos. Generalmente se hacen pruebas a 24 horas, en términos de 24 horas, y se ven las fluctuaciones que tengo. Y se establece una banda de temperatura. Eso, lo que se llama estabilidad a corto plazo, también forma parte de lo que serían las indicaciones del fabricante que vienen en los folletos de los equipos, que tiene que ver con qué tan, en un término de 24 horas, con una banda de fluctuación de temperatura de tantos grados, puede ser 1 o 5 grados, qué tan constante se mantiene. Si se mantiene constante, el equipo pasó ese ensayo satisfactoriamente. Si hay picos que pasan esa banda, bueno, hay que hacer unos reajustes o recalibraciones, que eso ya lo hace el fabricante antes de la entrega del equipo. Pero que no obstante, no deja de ser una información que el fabricante nos proporciona. Lo mismo pasa con los coeficientes de variación de temperatura, que analiza la exactitud del instrumento ante ciertas variaciones de temperatura a partir de una temperatura ambiente. Otras cosas que hay que ver, por ejemplo, tiene que ver con las impedancias. Y eso sí es importante. Los instrumentos en general, estos instrumentos, si lo analizamos, digamos, si el multímetro, que es un equipo multirango que a su vez me permite configurarlo como hoy en día pueden medir muchísimas cosas, pero lo básico, lo elemental, tensión, corriente y resistencia. Resistencia, voltímetro, amperímetro y ómetro, que es lo que en su comienzo eran las tres grandes cosas que pueden medir y que pueden ser una multimedición de tres parámetros eléctricos,
se llamaba multímetro, adquirió el nombre de multímetro. Hoy en día pueden medir capacidades, temperaturas, pueden medir transitores, medir diodos, corrientes, frecuencias, en fin. Pueden medir tantas cosas que con mayor razón son multímetros. Pero cuando nosotros ponemos la perilla selectora como voltímetros, generalmente la impedancia de entrada de ese multímetro con la perilla selectora puesta como voltímetro tienen impedancias muy altas. Ahora esas impedancias se modifican conforme varían las escalas. Cuando las escalas son bajas, tenemos resistencias muy elevadas. Y cuando las escalas son altas, tenemos que tener presente siempre en cuenta que la resistencia de entrada baja. ¿Sí? Eso es una característica también que tienen los instrumentos digitales. Tienen algunas funciones que tienen que ver con la parte de fluctuación, sobre todo cuando uno ya lo quiere medir o quiere utilizarlo ese multímetro como ómetro, es decir, con la función de poder medir resistencia eléctrica. Los niveles de tensión pueden modificarse internamente en función si utilizo el común con el terminal high o con el terminal low. Entonces, generalmente, casi siempre, como un valor de referencia que le doy, los niveles de tensión internos que se manejan son de 2 voltios y de 180 milivoltios. Y hay un punto que tiene que ver con las categorías de medición, que es algo que generalmente no le dan mucha bolilla en lo que hacen instrumentos digitales, pero es un tema muy importante, porque las categorías tienen algunos niveles. Hay categorías de medición que se llaman, que hace a la seguridad eléctrica, y eso está normalizado, y se define en categoría que va de 0 a 4, 4 números romanos, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces generalmente se le abrevian como CAT 0, CAT 2, CAT 3, CAT 4, así, ¿sí? Y eso está en la parte inferior, por ejemplo, de una pinza amperométrica o de un multímetro, generalmente indicado entre lo que sería el borne común y el borne que uno puede medir tensión, impedancias, se ha utilizado como voltímetro, como ohmmetro, es decir, cuando se le pone el circuito en derivación, se lo inserta en el circuito en derivación, generalmente ahí está indicado CAT con el número. Y generalmente cuando se compra el equipo, no le dan mucha bolilla a ese punto, es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los transitorios. Ustedes, los que están cursando este año, tercer año, van a ver en su momento con el ingeniero Esteves, nosotros los veíamos hace muchos años atrás con el ingeniero Lucchini, van a ver los transitorios, ¿sí? En corriente continua y transitorios en corriente alterna y los métodos de resolución de esos transitorios. Y es un tema que tiene cierta complejidad, pero es muy importante dentro de la ingeniería eléctrica. Entonces, muchas veces, cuando queremos medir, dependiendo del lugar donde nosotros vamos a utilizar ese instrumento, tenemos que ver si esos transitorios van a ser de mucha energía o de poca energía. Dependiendo de eso, tenemos que elegir la categoría del instrumento que vamos a utilizar. Y esas categorías generalmente se sintetizan en un cuadro, que es este cuadro que está acá, que aparece en todas las revistas y catálogos de fabricantes, de Fluke, de Amprobe, en fin. Categoría 1, 2, 3, supongamos. Entonces veamos que lo que serían tensiones continuas o alternas, valores eficaces, RMS, respecto a tierra. Entonces, categoría 1, 600 voltios, 1000 voltios, categoría 2, 600 voltios y 1000 voltios, lo mismo para la categoría 3. Pero los picos que voy a tener en estos impulsos transitorios, fíjense que son totalmente distintos. Entonces, en el caso de la categoría 1 a 600 voltios, tendré 2500 voltios de pico, que es lo resistente, lo que aguanta el equipo. Y en la categoría 3 a 1000 voltios tendré 8000 voltios. Entonces, fíjense que de una categoría a otra, si bien las tensiones de trabajo pueden ser las mismas, los picos transitorios que resisten son totalmente distintos. ¿Sí? Me voy a una zona donde tengo un nivel isoceráunico tal, de acuerdo a la actividad eléctrica que tiene por regiones el país, donde tengo mucha descarga, ¿sí? Pero cuando se produce una descarga eléctrica, bueno, hay que ver si es de las nubes hacia la tierra o de la tierra a la nube.
y a su vez, cuando se produce la disrupción eléctrica, que es lo que nosotros llamamos el rayo, porque ustedes saben que el relámpago sería una disrupción eléctrica entre dos nubes cargadas eléctricamente, y el rayo, lo que nosotros en la jerga hablamos de rayo, es una disrupción eléctrica entre nube y tierra. Ahora hay que ver el sentido de dirección de esa descarga, si va de la tierra a la nube o de la nube a la tierra. Pero se produce en definitiva una disrupción. Ahora, cuando se producen disrupciones, y tengo una red eléctrica, que puede ser de transmisión o de distribución, o de algunas zonas puntuales, como pueden ser minas, bueno, pueden haber fluctuaciones de tensión sobre esas redes. Y a su vez, si tengo equipos que tienen la capacidad de interrumpir, es decir, hacen interrupciones permanentemente y están capacitados para hacer esas interrupciones, que son interruptores, no así seccionadores, lo que yo estoy haciendo es que todo mi sistema eléctrico, que está conformado por una serie de elementos, supónganse, reactivos e inductivos, al abrir y cerrar interruptores se están produciendo transitorios. Y si yo justo un operador está haciendo mediciones y hay sobretensiones, ondas viajeras que pasan por las líneas, aperturas y cierres, y hay elementos reactivos, bueno, se van a producir picos, o se pueden producir picos de tensiones y picos de corriente. Cuando se producen picos de tensiones, puede ser que yo estoy justo haciendo una medición y lo quemo al equipo. Che, pero el equipo es de muy buena clase, un equipo muy costoso, un modelo de lo más sofisticado que me entrega un cierto fabricante. ¿Y dónde estuvo el problema? Bueno, el problema estuvo en la categoría que yo utilicé. Quizás compré un equipo con todo esa sofisticación, pero es un categoría 1, un categoría 2, que quizás lo puedo utilizar en un laboratorio de metrología con todas las comodidades de una universidad o de un instituto metrológico, y no compré un equipo que sea para campo. Los equipos que son para campo, esto influye. Cuando yo voy a hacer pruebas en campo, si yo tengo conocimiento que van a haber una serie de descargas, o puede haber transitorios en la zona en que yo voy a hacer la medición, debo comprar con una categoría 3, pero que tenga picos de impulso de una tensión elevada. Con eso garantizo de que ese equipo no sufra ningún tipo de daño. Si no, un transitorio me puede quemar el equipo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, son las 9 de la noche. Vamos a terminar por aquí, por hoy. Lo último que les muestro es esta diapositiva para que vean dónde dice lo de la categoría. Fíjense en entre el común y el otro borne, donde yo puedo medir tensión, o puedo medir resistencia, o puedo medir lo que sea. Fíjense en que ahí me dice, hay un triángulo, ¿sí? Y me dice CAT y el número de la categoría. Básicamente eso me dice qué transitorio puede soportar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes compran un equipo, no se olviden de ver, o si tienen en mano algún equipo y le dicen a la empresa, tome, le doy este equipo para que vaya a hacer tal medición, ojo, no es lo mismo si le toca ir a hacer mediciones en campo, en una estación transformadora, o en el campo bahía de una central eléctrica, o en campos en una mina, o en lo que fuere, a si ustedes tienen que hacer un laboratorio. Si ustedes tienen la posibilidad de cambiar el instrumento por un equipo de mayor categoría, cambien. De forma tal que las tensiones de pico de los transitorios que puedan ocurrirse, por X razones, sean tales que estén por debajo de la máxima tensión admisible por el instrumento, ¿sí? Eso es una característica de los instrumentos digitales que deben tener en cuenta. Esto no existe tan así, de esta forma, mostrado en los instrumentos analógicos, sí en los instrumentos digitales. Bueno, el día jueves continuamos, y si Dios quiere veré de la forma de poderles mostrar algunas simulaciones que yo diseñé, que en ese momento no tenía un LM311, le puse un LM358 y lo hice funcionar como comparador y funcionó perfectamente bien. Hasta el día de hoy funciona el equipo, solo que no me da el nivel de tensión de la fuente. Vamos a ver las tecnologías de los integrados, que básicamente hay dos, circuitos TTL y circuitos CMOS. Se puede hacer absolutamente lo mismo con ambos circuitos, solo que algunos integrados son un poco más robustos que otros porque manejan
tensiones de alimentación más elevadas que las otras. Los TTL estamos hablando de 5 voltios, los CMOS estamos hablando de más o menos unos 18 voltios. Y se pueden hacer un montón de configuraciones, se pueden hacer conversores a partir de amplificadores operacionales. La idea es no darle una clase de electrónica, pero darle un pantallazo de lo que se necesita de electrónica básica para poder entender básicamente los instrumentos, valga la redundancia, los instrumentos digitales. Entonces sobre eso vamos entre lo que vamos a ver, una serie de filminas que tengo preparadas junto con unas simulaciones que ojalá la podamos ver. Bueno, con eso podemos, o ya ver si hago un hipervínculo, ya ver cómo lo puedo mejorar a esto. Bueno, vamos a tener una idea mucho más acabada de internamente cómo funcionan los instrumentos digitales. Y con eso, chicos, y otras cositas más que tengo preparada, vamos a cerrar todo lo que sería la parte de instrumentos electrónicos digitales, ¿sí? Digitales. Con eso estaríamos cerrando en esta reprogramación de la materia por esta pandemia, lo que sería la bolilla 3, que la bolilla 3 tendría 12 partes. Por lo tanto, hay 12, a ver, al final del módulo, 12 archivos PDF de lo que sería la bolilla 3. Tenemos la bolilla 1 y tenemos la bolilla 2. Quiero recordarles, sobre todo los que están por rendir el parcial, y también para los que tienen que rendir el final, que no, si bien estamos viendo mucha electrónica y muchos bloques y módulos dentro de lo que son estos instrumentos, no se olviden, por favor, que algo de electrónica vimos ya cuando vimos instrumentos analógicos, ¿no? Hay algunas cositas que vimos de electrónica. Por ejemplo, cuando tuvimos los instrumentos IPBM, que son instrumentos de bobina móvil imán permanente, no es lo mismo lo que mide un instrumento IPBM que tiene un rectificador a uno que tiene un puente rectificador. Había una diferencia sustancial. Cuando nosotros tenemos una señal eléctrica, independientemente de la forma, los instrumentos IPBM que tenían un puente rectificador no miden lo mismo que un instrumento exactamente igual, con el mismo sistema móvil, pero que en vez de tener un puente rectificador, tenga un solo rectificador. ¿Por qué? Porque la forma de onda rectificada no es la misma. En una elimino el ciclo y semiciclo negativo, en el otro lo doy vuelta al semiciclo negativo. Entonces, cuando yo tengo una señal que tiene de un caso del otro, la relación entre valor eficaz y valor medio, en un caso es 0,45, en el otro caso es 0,9, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir el valor eficaz de una señal, no sé, de un tren de pulso rectangular, que lo vamos a ver ahora, a esos trenes que lo vamos a utilizar como relojes de algunos circuitos, como el clock de algunos circuitos integrados, si yo quisiera medir esa señal externamente mediante un instrumento IPBM con rectificador, ¿qué mediría? ¿Y qué mediría cuando tengo un puente rectificador? A ver, por ejemplo, si así fuese la pregunta del parcial o del final, ¿qué mediría? ¿Qué haría el instrumento? Toma el valor medio de la señal y después ¿qué hace? ¿Qué hace en un caso y qué hace en el otro? Si tiene un rectificador y si tiene un puente rectificador. ¿En qué caso me da más tensión? ¿Y en qué caso me da menos tensión? A ver, lo que tienen que rendir final. Está complicado. Está complicado. Mire que puede ser pregunta parcial también eso, ¿no? Che, ¿qué mide? ¿En qué caso mido más? ¿Y cuántas veces más? Si el valor medio es el mismo. El, con el puente, Con el paveo, bueno, supongamos con el puente. con el ¿Qué puente mediría? mide más.
¿Por qué? Y sí, puente completo, por supuesto. Con los 4 diodos. Yo no le pregunto si es mejor o no mejor, le pregunto cuánto mide. ¿Mide más, mide menos? ¿Cuántas veces más? ¿Por qué? Yo no entiendo qué es Con el mejor. rectificador nada más va a medir más. ¿Por qué? Claro, mide más Porque porque la el onda, rectificador a la onda de salida. eh, porque la onda siempre va a ser Yo digo que positiva. mide más el rectificador con el rectificador porque no, y además el rectificador no la el Con dicho valor medio de la rectificador, onda que entrega el rectificador ¿pero qué rectificador? En ambos casos es rectifica. menos preciso que el que te entrega el puente. No tiene que ver con la precisión. La precisión es una cosa. La forma de onda es otra. Ah, Uno no sé. rectifica en forma distinta a la otra. Uno elimina el semiciclo negativo, que es cuando pongo un solo diodo, y cuando pongo un rectificador puente, al semiciclo negativo lo invierto. El valor medio de la señal original es exactamente el mismo. Logro con eso de invertir o de eliminar la señal, que la relación entre valores medio y eficaces cambie. En un caso es 0,45, en el otro caso era 0,9. Y si yo tomaba las inversas de esos valores, ¿qué me quedaba? La inversa de 0,9, 1,11, que era el factor de forma de la onda seno. La inversa de 0,45, 2,22. O sea que uno va a medir el doble del otro, si el valor medio de la señal, supongamos, cuadrada es el mismo. La pregunta es, ¿cuál mide el doble? ¿Cuál mide más? ¿El que tiene rectificador puente o el que tiene un simple rectificador? Ya le contesté la 3/4 parte de la pregunta. Claro, el que Que tiene el es simple doble, ¿no? rectificador solamente va a medir una parte positiva y después cero dentro del mismo periodo. En cambio, el que tiene el puente rectificador, las dos partes van a ser positivas. Bueno, Los dos semiperiodos van a ser positivos. entonces, ¿quién mide más? El que tiene el puente, obviamente. ¿Todos están de acuerdo? Lo que tienen que rendir final, Orquera, anda Orquera por ahí. Presente. ¿Qué respondería? 10, 9, 8, 7, menos 4, 3, menos 3, se le acabó el tiempo. Responda. ¿Cuál mide más? El con rectificador. Bueno, los dos tienen rectificador. El que tiene puente, un solo rectificador. El que tiene ¿Por un qué? solo rectificador. ¿Por qué? Porque mm, Yo a usted le dije, si usted se hacía de Racing, iba a sufrir menos. Pero como usted se resiste a hacer de Racing, sufre. Eso porque no me hace caso. no, la clave es que hay que repasar. Sí, por favor, chicos, este jueguito mental que le hago sirve. Yo el año pasado incluso le comenté, y los años anteriores, cuando yo no daba la teoría, yo a los chicos les permitía y hacía la vista gorda, como se dice, eh, cuando yo le preguntaba, le doy una señal eléctrica que era, no sé, un tren de pulsos rectangulares, una diente de sierra, una señal cualquiera, conocida, pero cualquiera, que no sea una onda seno, continua, continua pulsante o bien alterna. Y yo le decía, o bien le hacía desfasada o desplazada la onda respecto de la horizontal, en fin. Yo le preguntaba si pongo un instrumento de bobina móvil con rectificador, ¿qué mide? Y a veces, como yo no daba esta parte antes, la parte de la teoría, en la práctica, como no tenía sustento de la teoría, entonces
es como que yo admitía que los chicos por ahí me contesten cosas de que cuando era un rectificador puente, yo a veces algunos parciales le ponía con rectificador puente, en otros casos le aclaraba con rectificador solo. Y eso lo cambio todos los años. No me acuerdo en este momento en qué año habré cambiado la palabra, pero en definitiva le cambiaba y le hacía ese jueguito para ver si alguno se daba cuenta. Creo que en los 3 o 4 años que estuve, solamente un alumno se dio cuenta que en el parcial se levantó y me dijo: usted, ingeniero, no está aclarando si es con rectificador puente o con rectificador solo porque no mide lo mismo. Y dijo: ah, caramba, este muchacho sabe. Y efectivamente en el parcial contestó correctamente. Pero el resto o contestan mal o contestan bien y siempre lo multiplican por 1,11. Y eso depende si es un rectificador solo o un rectificador puente, porque puede ser 1,11 o 2,22. O sea, ahora ustedes que ya estamos hilando más fino, tienen que saber esa diferenciación. Entonces ahí ven que hay un instrumento que tiene una electrónica de por medio y esa electrónica de por medio incide directamente en lo que yo mido. Y eso puede hacer a que conceptualmente esté equivocado el problema, conceptualmente equivocado, y este año, si se toma parcial, ese detalle tienen que tenerlo en cuenta, porque no va a ser lo mismo que le diga rectificadora que le diga rectificador puente. Entonces ven cómo están patinando, y eso está, creo que en el módulo 4, en el tema 4 del módulo 3, de la bolilla 3. Así que vayan tomando nota y ajustando algunas cuestiones, muchachos, ¿sí? Entonces, ingeniero sería el que mide más, el que tiene rectificador de media onda, porque el factor de forma es más. Sufra. Usted no Ah, quiere ser de Racing, sufra. Vaya al tema 4 y ahí estudie solito. Salvo que se quiera ser de Racing. mientras siga el Licha, Con relación a eso, usted se incorporó hace poco al grupo y hoy leí ya tarde de que usted había preguntado si quién tenía los apuntes. Por favor, alguno de los compañeros que tenga, yo no le digo que lo pasen por el grupo porque en realidad se van a cargar todos los celulares de un montón de archivos que son, no sé ya cuántos archivos llevamos, como 20 archivos, más de 20 archivos. Entonces, sí, justamente por estaba. favor, alguno por WhatsApp web o por algún otro medio, por mail, a la gente que se fue incorporando y que necesita, o por parcial, o por final, o por lo que sea, necesita la información, alguno, te voy a pedir, no sé, Trinch o alguno que se pueda encargar de facilitar la información a la gente que la requiere. ¿Puede ser? Les encargo eso. Si no, van a tener que mandar Bueno, un profe, archivo de nuevo, 20 bueno, archivos, se hace tedioso. ¿Sí? Hay un Bueno, de Orquera compañero y me ya pasó, mañana te paso. Marcelo Prado, no no sé obstante, quién es, yo en las Marcel, bien, me pasó par, no sé bueno, cuántos son del perfecto. tema 2, partes son, me Y pasó crees 5 que la partes, clase 20, así que hay 20 bien, archivos. bien, Yo ahora, hoy o a más tardar mañana, estoy subiendo hasta la página 23 que vamos de lo que sería digital. Y tenemos 52 filminas en total, sin contar las simulaciones, así que tenemos para trabajar bastante la clase que viene. O sea que sería creo que serían 21 archivos lo que estaría mandando. Em, por favor, le voy a encargar a alguno de ustedes que lo colaboran a la gente que vaya ingresando y vaya necesitando esas cosas. Bueno, en el peor de los casos, si por alguna razón se le complica, bueno, ya me encargaré yo de pasarle.